Bienvenidos a Mesa de Análisis. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Mesa de Análisis, el programa que a partir de hoy presentaremos acá en el canal del Congreso de la República con el objetivo de, como su nombre lo indica, analizar los grandes temas de la vida nacional, los temas que ocupan a todos los colombianos y que desde luego los medios de comunicación tienen en sus primeras planas. Aquí nos sentaremos con los diferentes analistas, consultores, opinadores, expertos en los diferentes temas que, como su nombre lo indica, son de la vida nacional. Hoy tenemos a dos invitados muy especiales. En primer lugar, le damos la bienvenida al presidente de la Cámara de Representantes, el doctor Alfredo de Luque Zuleta, representante del partido de la U y también representante a la Cámara por el departamento de La Guajira, quien será nuestro analista de tiempo completo y quien estará conduciendo este espacio. Doctor Alfredo, gracias por darnos la oportunidad de hacer entregarle a los colombianos esta nueva propuesta periodística. Muchas gracias, Juan Manuel, y muchas gracias a todos los colombianos que tienen la oportunidad de compartir con nosotros este espacio. Y un invitado de excepción, un invitado de honor, ex procurador general de la Nación, ex fiscal general de la Nación, ex ministro de Justicia y un analista político, uno de los abogados más importantes que tiene nuestro país, el doctor Alfonso Gómez Béndez. Gracias, doctor Gómez, por acompañarnos. Muchas gracias a la Cámara de Representantes, a su mesa directiva, a su presidente, el doctor Alfredo de Luque, por darme esta oportunidad de dirigirme a los colombianos y además en una honrosa compañía. Gracias. El tema que vamos a tocar hoy es tal vez uno de los más controvertidos que se ha discutido en La Habana, el tema de justicia, unos anuncios importantes que hizo el presidente Juan Manuel Santos hace apenas unos días, la primera vez que se reúne con el líder de las FARC, alias Timochenko, allí en La Habana, en una reunión a la cual asistieron las máximas figuras del país, entre ellos el presidente de la Cámara estuvo allá, y digamos que es un punto en el cual los analistas se han ocupado en forma importante, que es el tema de justicia transicional y de la Jurisdicción Especial de Justicia. Pero antes de entrar con nuestros analistas, con nuestros invitados hoy, veamos esta nota que preparó Nelson Jiménez. La Jurisdicción Especial es uno de los puntos más controversiales de los diálogos de paz. A pesar del respaldo que ha tenido por organizaciones internacionales, en Colombia aún hay un sector que rechaza este gran avance de las negociaciones. La posible causa es el desprecio que generan las FARC en parte de la sociedad. Sin embargo, como lo han advertido organizaciones civiles, hay que diferenciar la venganza de la justicia. El acuerdo firmado es claro en establecer que no habrá amnistía para los actores del conflicto que hayan cometido graves violaciones a los derechos humanos. Los únicos delitos que tendrán el mayor grado posible de indulto serán los políticos. Los actores del conflicto armado serán juzgados por un tribunal de paz que evaluará todos los casos. Los jueces que lo conformarán serán en su mayoría nacionales y habrá una minoría extranjera, quienes impondrán penas de máximo 8 años y un mínimo de 5. Hasta el momento solo se conocen 10 puntos del acuerdo, el resto sigue en discusión. El presidente y el jefe de las FARC mostraron con certeza que a más tardar el 23 de marzo del próximo año se estará firmando el fin del conflicto armado y con ese paso los colombianos estaremos más cerca de la paz. Bueno, muy bien. Presidente y doctor Alfonso Gómez, voy a poner el primer tema sobre la mesa. Las implicaciones que tiene la jurisdicción colombiana, esto que se anunció en La Habana, presidente. Bueno, de verdad esto es uno de los temas más trascendentales que a mi generación le va a tocar vivir en este país. Se trata precisamente del punto más álgido en la mesa de negociación de La Habana y es cómo van a ser juzgados, cuál va a ser la responsabilidad que van a tener los miembros de la desmovilizada guerrilla de la FARC al momento en que se firmen los acuerdos de La Habana. Es un tema de total trascendencia debido a que en ese escenario nosotros tenemos que saldar las deudas históricas que tiene la guerrilla de la FARC con el país, pero además de eso tiene que servir de plataforma para que podamos nosotros tener un nuevo país en paz que aplique un concepto que para
en estos momentos no ha sido bien identificado, creo yo, por la opinión pública, que es la reconciliación nacional. Es un tema bastante, de pronto incluso podríamos decir que contradictorio, en el entendido en que estamos tratando de sancionar con unas penas a unos responsables que ha tenido el país en cuanto a la lucha armada, pero por el otro lado también estamos diciéndole, ustedes van a tener la posibilidad de vivir en este país nuevo, en este país en paz, de la mano de nosotros y todos los colombianos ojalá reconciliados. Yo creo que es un punto en el cual podríamos empezar a hacer una pedagogía importante con el fin de que todos entendamos que no se trata solamente de la firma de un acuerdo en La Habana y simplemente vamos, como dicen algunos, a entregarle el país mediante esa firma a la FARC. No, estamos construyendo un nuevo país en ese momento, estamos haciendo historia también como Estado colombiano y como comunidad en general, con el fin de que también podamos nosotros empezar a tener unas condiciones de vida diferentes en este país. Doctor Alfonso, usted que, como lo dije al comienzo, es uno de los juristas más importantes que tiene este país, pero que también tiene una forma particular de comunicarse con la gente, le habla clarito, le habla fácilmente. ¿Cómo explicarle a los colombianos de una forma un poco más, como dicen, más cristiana, este acuerdo que se anunció en La Habana? Bueno, mire, lo primero es que, como lo decía el señor presidente de la Cámara, aquí ya falta y esperamos que vamos a lograr llegar allá, mucha pedagogía. Para comenzar, si usted me permite, explicarle a los colombianos qué es la justicia transicional. Porque es que la gente cree que justicia transicional es impunidad. Yo tuve que salir al paso a eso muchas veces con ministro de Justicia. En términos generales, se habla de justicia transicional cuando por una época determinada dejan de funcionar los mecanismos ordinarios de justicia con miras a poner fin a una situación de violación masiva de los derechos humanos o de situaciones de conflicto. No se está inventando la justicia transicional ahora, la hemos tenido siempre los colombianos, siglo XIX, siglo XX, tuvimos muchas leyes de amnistía o de indulto. Hoy en día hay una connotación diferente por el tema de la Corte Penal Internacional, pero justicia transicional la tuvimos muchas veces. Para comenzar, el proceso tal vez el más exitoso que se ha mencionado en el siglo XX, lo que va corrido el XXI, es el proceso con el M-19, que se hizo durante el gobierno de Virgilio Barco, ni siquiera cambiando la Constitución, con 2 decretos de estado de sitio. ¿Cómo? Con leyes de amnistía o indulto. Entonces, la primera precisión frente a los colombianos, doctor de Luque, es que justicia transicional no es impunidad, es una forma, como su nombre lo dice, transitoria de justicia. ¿Para qué? Para que pasado el periodo de transición funcione plenamente el Estado de Derecho, porque entre otras cosas, por esa situación de conflicto es por lo que la justicia en Colombia, entre otros factores, de luego, no ha podido funcionar plenamente. Esa es como la primera precisión. Segunda precisión, como lo decía también el señor presidente de la Cámara, lo que se firmó el 23 de septiembre es histórico, pero no es la paz, no es el fin del conflicto, es un paso trascendental que había que dar, porque es que la discusión se ha desvirtuado para hacer creer que fue que ese día se firmó la paz. Primero, no se terminó el conflicto, ese es un paso, el conflicto armado se va a terminar, esperamos, el 23 de marzo. Y segundo, la paz ni siquiera se construye solamente con la firma de los acuerdos. La paz nos va a tomar mucho tiempo, mucho tiempo. En tercer lugar, es la primera vez en todos los procesos de paz en donde se tiene en cuenta a las víctimas, primera vez, en donde se habla de la verdad, de justicia y reparación. Por esto este acuerdo ha sido, pues, con algunas excepciones, pero más o menos aceptado por la comunidad internacional. ¿Por qué? Porque va a haber justicia. Ahora, justicia no es necesariamente cárcel con vestido de rayas y barrotes, como lo ha dicho el presidente. No, es una forma de justicia sobre una base. Además, que haya procesos, que aquí no se ha planteado. No se ha planteado. Va a haber unos procesos
distintos procesos, para quienes acepten, para quienes no se acepten. Luego seguramente hablaremos con el doctor El Luque del Tribunal Especial. Tampoco es la primera vez que va a haber Tribunal Especial en Colombia. Leyes de amnistía que están previstas ahí en el acuerdo para, dijéramos, los guerrilleros rasos que no hayan cometido delitos de lesa humanidad, ni torturas, ni desaparición, ni reclutamiento de menores, y algo muy importante para las mujeres de este país, que se excluye expresamente la violación sexual dentro de los delitos que puedan ser susceptibles de leyes de amnistía o de indulto. Entonces, eso se hace. Otra cosa que no se había hecho, y es que después de los procesos va a haber una sanción. Es más, se habla de una sanción restrictiva de la libertad. Claro, eso es un concepto amplio sobre el cual se ha especulado mucho, pero que va a tener que ser desarrollado. ¿Por quiénes? Por el Congreso de la República, que esta es otra característica. El Congreso de la República no va a ser un convidado de piedra en este país. La gran mayoría de los procesos anteriores, incluso los que hicieron por estado de sitio, el Congreso ni contaba. En otros, como el proceso de Belisario Betancur, por ejemplo, de alguna manera el del Caguán, contaban para eventual ley de amnistía o indulto, pero esta vez el Congreso, todos los acuerdos, o buena parte de los acuerdos, tienen que pasar o bien por una reforma constitucional, por ejemplo, para la integración del tribunal, o bien por una reforma legal para varias cosas. Uno, para la ley de amnistía e indulto. Dos, para decir qué delitos pueden ser considerados conexos con el delito de rebelión. Y eso lo va a decir ¿quién? El Congreso. Entonces, pensar que aquí va a haber cosas a la tapada, que aquí va a haber cosas que el país se tiene que tragar sin conocer, eso no es verdad, porque todos estos desarrollos pasan por el Congreso, y cuando decimos Congreso, hablamos de publicidad. ¿Cuál de los procesos en el Congreso es secreto? Ni siquiera las sesiones secretas. No, ninguno. Y precisamente estos escenarios son para eso, para poder... Usted tocó ya un tema que es el Tribunal Especial para la Paz. La pregunta es para las dos, porque tal vez dentro de toda la justicia transicional es el más polémico y el que ha causado con declaraciones de algunas personas, como el fiscal general de la Nación, el doctor Montealegre, y con la oposición del Centro Democrático frente a quienes serán juzgados en ese Tribunal Especial para la Paz y cómo estará conformado. ¿Por qué no nos habla un poquito más los dos sobre este Tribunal Especial para la Paz? Bueno, precisamente esa conformación es un acto de validación posterior. En su mayoría van a ser colombianos, en su gran mayoría, pero incluso se ha hablado de que existan miembros de la comunidad internacional, personas de verdad con un respaldo específico de instituciones que sean incluso multilaterales con el fin de que hagan parte del tribunal para dotar de garantías el proceso. Pero lo primero también que hay que decir, yo pienso, de este Tribunal Especial para la Paz es que no está por fuera del aparato judicial colombiano. Es como si estuviéramos creando una corte diferente. No, es un aparato, es toda una estructura que está dentro del esquema del sistema jurisdiccional colombiano. Otra ventaja, doctor Gómez, porque esto nunca había existido, que nosotros tuviéramos la posibilidad de tener a un grupo de personas dentro del aparato jurisdiccional colombiano para que se encargue de juzgar estos delitos, es un triunfo muy importante que le da también estos procesos. Además, yo creo que hay una garantía especial para las víctimas, como bien lo decía el doctor Gómez ahora, en cuanto a que primero nunca se había hablado de ellas, pero además vamos a tener la oportunidad de tener sentencias mucho más apresuradas en el tiempo o en un periodo de tiempo mucho más corto que va a permitir conocer la verdad de cómo sucedieron los hechos de una forma más temprana. Adicionalmente, las formas de cómo vamos nosotros a exigirle, porque eso va a ser un tema de exigencia al Estado colombiano, a las FARC en su momento, de la forma como van a reparar a las víctimas. Además de eso, hay un tema muy importante que se va a solventar en ese tribunal, y es que van a ser las sanciones que van a imponerse a los miembros de la insurgencia en su momento, pues van a ser sanciones que van a estar ligadas a las investigaciones anteriores o que estén en el curso, o a las sentencias incluso que la jurisdicción colombiana ha tenido sobre los hechos que se busca esclarecer. Y va a existir un tema muy importante que, aunque pueda sonar un poco ambiguo o un poco obvio, es algo que no lo es tanto, que es la garantía de no repetición sobre las víctimas. Esto es un paso muy importante. Va a ser un tribunal que no va a tener, por ejemplo, las fallas
que hoy existen en el sistema jurisdiccional colombiano y que han hecho, por ejemplo, que en el tema de justicia y paz, que es un tema que se hizo con los paramilitares en periodos anteriores, no haya tenido la repercusión en las víctimas que tiene hasta el momento. Además va a ser un tribunal que yo creo que se va a dividir en tres partes específicas. Una va a ser para aquellos quienes se allanen a los hechos de los que se les acusan, en donde sean responsables y cuenten además la verdad de unos hechos. Ahí va a haber unas sanciones de restricción efectiva de la libertad, tema que va a tener que desarrollarse luego. Pero quienes lo hagan tardíamente, es decir, antes que se emita la sentencia por el tribunal, van a tener de 5 a 8 años, pero pena privativa de la libertad. Es decir, aquellos quienes quieran venir a mamarle gallo al sistema o al nuevo sistema de la justicia transicional, porque es un tema muy serio, no van a tener esa restricción efectiva de la libertad, sino pena privativa de la libertad según el Código Penal colombiano. Y aquellos quienes no quieran decir la verdad, quienes no quieran someterse al sistema establecido de justicia, de los procesos judiciales, de decir la verdad, de someterse a la sentencia y de reparar a las víctimas y tener la garantía de no repetición, pues van a tener que pagar 20 años en la cárcel. Esos son temas, en esos tres aspectos son temas muy importantes, porque es que aquí no se trata simplemente de que cojamos un grupo general de personas que hayan estado vinculadas a la insurgencia en Colombia y decirles ustedes aquí, todos van a tener la posibilidad todos van a ser incluidos dentro de ese primer grupo que mencionaba ahora de la restricción efectiva de la libertad, sino que ellos van a tener que cumplir con unas garantías, van a tener que cumplir con unos requisitos, van a tener que decir la verdad, sino sencillamente la justicia transicional va a pesar sobre ellos mucho más, incluso creo yo, doctor Gómez Méndez, que la justicia ordinaria. Claro, pero es que mire, yo también quisiera, como para complementar, Sí, porque de pronto los colombianos no han tenido claridad sobre esto, y es que esta justicia transicional comprende no solamente a los miembros de la insurgencia, comprende también a los agentes del Estado y a los particulares que hayan cometido delitos por causa o con ocasión del conflicto. Esto es algo que se ha soslayado un poco en el análisis porque todo el mundo está pensando en que esto solamente se le va a aplicar a la guerrilla. No, eventualmente también se le aplica a los agentes del Estado, a los particulares que, vuelvo y repito, por causa o con ocasión del conflicto hayan podido cometer delitos. Luego, este tribunal no es solamente para los guerrilleros, sino que otras personas pueden comparecer también a ese tribunal, que, como lo decía ahorita el presidente de la Cámara, verdad, es muy importante la verdad. Lo que ha pasado en Colombia es que los procesos en eso se han quedado truncos. Mire, el gran pacto de impunidad que nosotros tuvimos aquí fue el Frente Nacional. ¿El Frente Nacional qué fue? Le pusimos fin a la violencia liberal conservadora, pero nadie respondió y no se supo la verdad. Cuando con el M-19, hay que decirlo también claramente, se incorporó el M-19, pero al M-19 no se le exigió responsabilidad, ni no se le pidió que contara la verdad. Con los paramilitares, la llamada Ley de Justicia y Paz, pues hubo parte de verdad, verdad parcial, algunos de ellos comenzaron a padecer de Alzheimer y no hubo justicia y muchísimo menos reparación. De manera que este es un experimento importante. Aquí tuvimos tribunales, por ejemplo, durante la época de Alberto Lleras, cuando la violencia liberal conservadora, Belisario Betancur, por un decreto de estado de sitio, creó una especie de tribunal especial, pero sí, sin facultades judiciales, como ahora que sí las tendría, para la investigación de los hechos del Palacio de Justicia. De manera que este es un paso muy importante, complejo, está lleno de dificultades, pero hay que afrontarlas. Esto no es fácil, es más, yo creo que las críticas, pues sí, hay que recibirlas y hay que recibirlas con respeto, pero todo esto a lo que no puede conducir es a que se digan a veces mentiras para tratar de desvirtuar una institución como esta, que vuelvo y repito, está llena de dificultades, pero muy bien intencionada y a mi juicio bien estructurada.
Después de estos mensajes institucionales quiero tocar el tema de los fueros, especialmente el fuero presidencial y algunas personas que digamos que se ha generado también una polémica frente a este Tribunal Especial de Justicia. Estamos en Mesa de Análisis, hoy en nuestra primera emisión con dos invitados muy especiales, el presidente de la Cámara, Alfredo de Luque Zuleta, y el exministro, exprocurador y exfiscal general de la Nación, Alfonso Gómez Méndez. Ya regresamos en unos segundos. Estamos en Mesa de Análisis. Todos los colombianos merecemos una televisión pública, abierta y gratuita, pero pilas, porque hay gente sin escrúpulos que quiere quedarse con lo nuestro, que quiere vulnerar nuestros derechos. Afortunadamente tenemos quien nos defienda. Conozca sus derechos. Televisión abierta y gratuita para todos. Nuestra decisión es transparente. Nuestra decisión propicia desarrollo. Cada licencia ambiental es nuestra decisión. Objetiva. Técnica. Evaluamos el impacto ambiental y social. Hacemos seguimiento a cada proyecto, logrando el desarrollo sostenible. ANLA, Autoridad Nacional de Licencias Ambientales. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Perturbar las elecciones es un delito. Nadie puede alterar su intención de voto. No venda votos ni compre. No permita que lo suplanten ni suplante a otros. Inscriba su cédula y vote en su lugar de residencia o trabajo. Vote con libertad y transparencia. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Ministerio del Interior. Continuamos con Mesa de Análisis. Regresamos a Mesa de Análisis, programa institucional que tocará a partir de hoy, cada 8 días, los temas más importantes de la vida nacional, los temas tratados desde los analistas, desde los consultores, pero también con una presencia permanente del presidente de la Cámara, Alfredo de Luque. El debate sobre el Tribunal de Paz, Especial de Paz, se agudizó con la posibilidad de que se investiguen a algunas personas, usted lo ha dicho, particulares o personas vinculadas también con el Estado, agentes del Estado, pero se tocó el tema especial de expresidentes, en este caso, que es congresista también actualmente, el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Para ambos, este tema es el que generó, digamos, la piedra en el zapato y porque también se ha solicitado la publicación del acuerdo como tal, del texto completo del acuerdo, porque lo que conocemos los colombianos es un comunicado. Doctor Gómez. Bueno, ahí sí, vamos por partes. Comencemos con lo de los puntos y luego pasamos al tema del fuero. ¿Les parece bien? Perfecto. En ese orden. Lo de los 70 puntos. Yo entiendo que cuando se adelanta un proceso de paz, en ocasiones hay que actuar con cierto sigilo. Las conversaciones hasta un determinado momento tienen que ser relativamente discretas hasta cuando se concretan. Claro. Y así ha sido siempre. Como dato histórico, yo recuerdo cuando el proceso de paz del M-19, que el presidente Betancur se fue a Madrid con una agenda distinta y allí fue a entrevistarse en secreto con el M-19. Me comentaba el general Fernando Tapias, que acaba de morir, sí, comandante de las fuerzas militares y a quien este país le debe realmente mucho porque fue un hombre de paz y que además preparó al ejército de Colombia también, un hombre, un patriota realmente. Él me comentaba, el general Fernando Tapias, que él era el edecán militar del presidente Betancur. Estando en Madrid,
el presidente Betancourt lo distrajo para que se fuera a algún sitio. Mientras tanto, se le voló. ¿Para qué? Para poderse entrevistar con el M-19. Porque, ¿qué pensó el presidente? Si el edecán militar se da cuenta, tiene que reportarle a sus superiores. Claro. Y eso se vuelve, y probablemente se hubiera dañado el proceso. Es más, yo recuerdo ya como dato personal mío, que cuando el presidente llegó de Madrid, los periodistas, como ocurre siempre, estaban en el aeropuerto. Y uno de esos le preguntó expresamente, presidente Betancourt, ¿es verdad que usted se fue a entrevistar en Madrid con el M-19? Y él dijo, ¿Madrid? ¿Cuál Madrid? ¿Cuál M-19? Ahora, él estaba actuando con sentido patriótico. ¿Por qué? Porque él sabía que si en ese momento se ponen en evidencia las conversaciones, se podía desbaratar. Eso es válido con todos los procesos. Mire, así fue en el acercamiento de China y la Unión Soviética y los Estados Unidos también, que comenzaron con un partido de ping-pong, que nadie entendía por qué un partido de ping-pong. Hay que entenderlo así, cuando el actual proceso, el hermano del presidente Enrique Santos, que ha sido artífice esencial en todo esto, sus conversaciones todas fueron sigilosas. Es más, alguien las delató y tuvieron que salir a desmentirlas en cierta forma. Eso mismo pasa con este acuerdo. Hay un comunicado en donde están los puntos centrales. Claro está que pasado cierto tiempo es necesario que se conozca en toda su integridad, cuando ya estén convenidos incluso ciertos detalles. Yo veo en esto una cierta impaciencia en algunos sectores, cuando pretenden que se conozca de una vez todo. Mire, un proceso de paz en cualquier parte del mundo tiene que tener un cierto margen de discreción. Ahora, va a llegar un momento en que todo se tiene que saber, claro, pero a su debido tiempo. Yo pensaría que muy prontamente el gobierno y los negociadores pues van a entregar cuáles son, si es que existen, porque es que tampoco nosotros no lo conocemos. No sé, presidente de la Cámara que estuvo allá, si él pudo ver, como dicen, de primera mano todos los puntos, o si simplemente fue el comunicado, ¿verdad? El comunicado solamente con los 10 puntos básicos del acuerdo. O sea, lo que los conocimos los colombianos fue lo que conocieron ustedes, que eran protagonistas de primer orden, pues, presidente del Senado, presidente de la Cámara, los jefes de los partidos. Ahora, yo no critico al gobierno por eso. Me parece que, ahora, lo criticaría si entre 2 meses seguimos en esta discusión. Sí, claro. ¿Sí? Pero yo creo que una vez que eso se ajuste, se debe conocer. Eso en cuanto al primer aspecto. Pero para no pasar a otro punto, presidente, en esa interpretación que hace usted, no solamente como presidente de una de las corporaciones legislativas más importantes de este país, bueno, que son 2, sino como político, responsable grande de la política y históricamente el papel que van a tener los legisladores, esos 10 puntos le dan a usted entender también que expresidentes pueden ser juzgados dentro de este marco. El fuero presidencial no se toca, en esos puntos no se habla del fuero presidencial, es decir, los que han cometido delitos siendo general en el uso de las facultades presidenciales van a tener que seguir siendo juzgados como lo son hasta el momento, o como la nueva reforma de equilibrio de poderes organiza el tema. Lo que ocurre es con aquellos actos que se hayan cometido por fuera del fuero presidencial, que yo creo que es algo porque el fiscal que habla cabe, de cuando era gobernador de Antioquia. Todo eso cabe dentro de la órbita de los 2 grupos subsiguientes, que son agentes del Estado y ciudadanos en general, que haya cometido delitos en razón al conflicto armado que existe en el país. Pero eso no se trata de hacer en torno a la figura del expresidente Álvaro Uribe Vélez, simplemente es un acuerdo general, porque no solamente estamos en un conflicto en donde las fuerzas militares se han enfrentado a la guerrilla, sino que también ha habido civiles que han intervenido en el conflicto. Han financiado, miren, en los grupos paramilitares en el país, que yo creo que ese es el gran aspecto fundamental de este acuerdo, son civiles ejerciendo justicia por su propia mano. Ellos, dentro de ese entendimiento, entrarían en ese tribunal también de especial para la paz que estamos nosotros, o está el país negociando allá. Pero en cuanto a los puntos, yo quiero decir algo muy importante. Este acuerdo fue un acuerdo que se llevó
a cabo en un tema diferente a como los anteriores. Es decir, en estos momentos en la mesa en La Habana se delegaron ciertos asuntos a unas comisiones diferentes. Esto se le delegó a una comisión de juristas integradas por ambas partes para que hicieran un documento base del acuerdo, que fue el documento que entregaron. Cuando hacen el acuerdo, el jefe del equipo negociador, el doctor Humberto de la Calle, recibe el acuerdo y simplemente ahora lo lleva a la mesa principal de negociación con el fin de que se validen esos 75 puntos o 75 artículos que están establecidos allí. Entonces, ¿por qué el gobierno no muestra los 75 puntos? Porque están desarrollando, porque falta ese último filtro, porque a pesar de que existe un acuerdo en lo fundamental de esos 10 puntos que son esenciales para que exista esa justicia transicional, todavía hay detalles que deben ser revisados por la mesa central de negociación. Muy bien, doctor. Bueno, yo quisiera, si me permiten, hacer un poco el papel que hago en la universidad de profesor. Esa es la idea. que nos es enseñe. sobre el tema del fuero de los expresidentes. Al margen de esta situación concreta, ¿qué es lo que pasa con las personas aforadas? Llámese el presidente, llámese el fiscal, o los magistrados, que ellos tienen un fuero especial, regulado ahora en la Ley de Equilibrio de Poderes, pero que de todas maneras ese fuero especial para el presidente sigue implicando un filtro político, que viene de atrás, es decir, no es común que a un presidente, mientras esté en ejercicio, cualquier juez pueda iniciarle un proceso penal. Ese fuero, ¿para qué es? Ese fuero se da en dos circunstancias. Cuando es presidente, cuando está en ejercicio, comprende todos los actos cometidos durante su ejercicio. Y mientras es presidente, también los actos anteriores, siendo presidente, porque pueden ocurrir situaciones anteriores a la posición del presidente, pero mientras está en el ejercicio del mandato, aún los hechos anteriores quedan cobijados por el fuero. ¿Qué pasa cuando el presidente se retira o cuando se le vence el periodo? Que en relación con los hechos cometidos durante su mandato, ese fuero se mantiene de por vida. Lo mismo que pasa para el fiscal, por ejemplo, en mi caso, si hubiese alguna investigación contra mí por mis actos como fiscal, se mantiene el fuero por el resto de la vida. Pero si había un hecho anterior, pues ese hecho puede no dar lugar al fuero. ¿En dónde, a mi juicio, radicó aquí el problema? En que se personalizó el tema. Yo creo que el error del fiscal general fue haberse referido expresamente al expresidente Álvaro Uribe en su condición de gobernador, porque si lo hubiera hecho en esta forma, es decir, todas las personas que teniendo fuero hubieran podido cometer hechos antes de la situación que le dio el fuero, pueden llegar a ese tribunal, pues la gente lo hubiera entendido. ¿Por qué se armó todo este zafarrancho? Por dos razones. Primero, porque, hombre, si había investigaciones contra el expresidente Uribe en su condición de gobernador, hay que recordar al país, yo no soy uribista, nunca fui uribista. Aclaremos. Sí, tengo una muy buena relación personal, pero me cuento nunca fui uribista, pero no por un tema de odio, ¿no? Por razones ideológicas, pero mantengo con él Ni uribista ni antiuribista. como dice Sergio Fajardo, pero tengo una muy buena relación personal con el expresidente Uribe. Entonces, esos hechos ocurrieron supuestamente cuando él fue gobernador. ¿Cuándo fue gobernador? Entre 1995 y 1997. Luego, hubo varios momentos para que esa investigación se hubiera terminado. Por ejemplo, el actual fiscal, si consideraba que había circunstancias sobre penales para el presidente, tuvo por lo menos 2 años y medio antes de que el expresidente Uribe fuera elegido senador, que ahí adquirió otro fuero, el fuero ante la Corte Suprema. Pero entonces si la investigación si se hubiera acelerado, pues no estaríamos hablando de eso, porque ya de esto porque ya se hubiera tomado una decisión. Y segundo, tuvo un cierto tinte personal, que fue lo que enredó las cosas, porque ¿por qué no hablar en general de que
todas las personas que hubieran tenido fuero. Y no nombrar una persona en Y particular. no nombrar una persona en particular. Me parece que ahí fue donde radicó el problema. Muy bien. Vamos entonces al último fragmento de mesa de análisis, para despedirnos. Unos segundos y ya regresamos. Estamos en Mesa de Análisis. Estamos cumpliendo. Mi nombre es José Luis Mendoza Barandica. Tengo 13 años y gracias al internet ya estoy empezando a tener mi propio negocio, con el que me pago el transporte para ir a mi colegio. José Luis es usuario del kiosco Vive Digital de Buenaventura de Leña, donde aprendió a cuidar y criar sus patos a través del servicio de internet. Los huevos deben estar bien cubiertos para cuidarlos de los depredadores. La gestación dura 3 semanas y más o menos hay unos 12 polluelos. Con el plan Vive Digital llevamos internet al 96% de los municipios y más de 6.500 kioscos digitales a corregimientos y veredas para conectar al campo. Con la información en internet encontré cómo hacer mi propio negocio. Le ayudo a mi familia y ya tengo algo asegurado para el futuro. Para mí el internet fue una oportunidad de negocio. Para todos hay más oportunidades. Con Paz lograremos más. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación. Hoy es el día de nuestro grado. Inicia la película de nuestros sueños. Llega el tiempo de grandes preguntas y respuestas. Y a pesar de que el mundo se mueva rápido, todo lo podemos hacer posible. Solo debemos conectarnos con las oportunidades. Sé el director de tus sueños. ICETEX, tu punto de partida. Buenas, el bus que va para el siguiente pueblo ya pasó. No, yo voy para allá también. Ah, qué bien. Venga, ¿y usted vive allá? No, acá. Ah, ¿entonces qué? ¿Trabaja allá o qué? No, voy a escribir la cédula allá para votar más adelante. ¿Por qué allá? Eso da lo mismo, además allá me van a dar un regalito. ¿Cómo se le ocurre? Eso no da lo mismo. Es mucho mejor inscribir la cédula y votar donde uno vive o trabaja. ¿Eso para qué? No, que para qué, no es que si usted saca la cédula allá, usted acá no cuenta. Además, si usted inscribe la cédula allá y vota allá, pues usted simplemente está beneficiando a las personas que viven allá. Pero lo que pasa es que... ni usted, ni su familia, ni sus vecinos, ni el pueblo se beneficia de las obras. La educación, la salud, las mejoras y el desarrollo. Y bueno, ¿y el regalito qué? ¿No lo perdemos? El regalito en la cárcel, ¿no es que eso es un delito? Vea, ¿sabe qué? También inscriba la cédula acá y vota acá. Hasta luego. Saque e inscriba su cédula y vote en el lugar donde reside. Todos por un nuevo país. Ministerio del Interior. Continuamos con Mesa de Análisis. Muy bien, vamos para la parte final de Mesa de Análisis. Hoy en este primer capítulo con el exfiscal general de la Nación, ex procurador y exministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, y con la conducción del presidente de la Cámara, Alfredo de Luque Zuleta. Grandes conclusiones y qué mensaje le vamos a dejar a los colombianos de aquí en adelante. Es decir, el debate comienza, sin embargo la pedagogía también arranca para los dos. Presidente. Yo creo que hay algo muy importante. Y es que los colombianos debemos entender que no estamos en un proceso de rendición. No está las FARC diciendo nos estamos rindiendo ante el gobierno colombiano, es un proceso de negociación. En una negociación se supone que las partes se tienen que poner de acuerdo en los temas que van a negociar. No hay imposiciones de la una ni la otra. Y lo que tenemos que entender es que dentro de ese marco es que se están dando los acuerdos que se están dando. Lo segundo, creo que debe entender también la opinión pública, es que se trata de un proceso en donde queremos que haya justicia y creemos que la justicia está garantizada a través del tribunal especial que se está estableciendo, dentro de todo el marco de la justicia transicional, dentro de las sanciones que se van a imponer, dentro de la verdad, de la reparación, de la garantía de no repetición. Pero lo que no va a haber es venganza. Y nosotros, digo nosotros en cuanto a todos aquellos que hemos vivido durante todos estos 50 años el conflicto, estamos acostumbrados a la guerra. Para nosotros la paz es lo extraño. Para nosotros vivir en un país tranquilo es algo extraño. Entonces nosotros obviamente, como colombianos, todos tenemos un resentimiento hacia la FARC. Y lo que quisiéramos todos, y más aquellos que han vivido la violencia de una manera exagerada,
pues es que haya algunos, no todos, pues que haya venganza contra quienes cometieron crímenes, contra su familia, contra sus bienes, contra las personas cercanas. Yo creo que esos dos puntos son fundamentales, porque si tenemos en cuenta eso podemos entender el proceso de paz. Y lo siguiente que yo creo que era más o menos como iniciábamos el programa, era decir que tenemos que acomodarnos a una nueva situación, tenemos que acostumbrarnos a un nuevo escenario, y va a ser en donde tengamos que vivir todos en un país. Y no es la primera vez que se da, bien lo decía el doctor Gómez Méndez. Aquí han habido procesos de paz infinitos en Colombia desde hace mucho tiempo. Procesos de paz que no han tenido ni siquiera las garantías que tiene. Los 1000 días terminó con un acuerdo. Que no han tenido ni siquiera como este. Mire, le cuento una infidencia con el senador Navarro Wolf. Yo lo tenía detrás el día en La Habana cuando estaban leyendo el comunicado. Y el senador Navarro Wolf, cada vez que le leían un punto, me decía, no puedo creerlo. ¿Cómo así? Que las FARC estén aceptando esto. ¿Cómo? ¿Qué cosa tan buena? Nunca pensé que las FARC fueran a acceder a tantos requerimientos de una justicia que estuviera impregnada de los acuerdos que están establecidos por la Corte Penal Internacional. Era un tema asombroso para una persona que estuvo sometido ya en un proceso mucho más laxo que en el que van a estar sometidos ellos. Entonces tenemos que acomodarnos a esa situación y tenemos que usar un término muy importante que es la reconciliación nacional. Estamos totalmente de acuerdo, que abarca muchísimo más y en el cual todos los colombianos tenemos que ser parte. Doctor Gómez, sus conclusiones finales. Sí, bueno, una que se nos ha quedado tal vez en el tintero y es la de que, aparte de todo esto, en ese acuerdo se le fijó una fecha límite a la negociación, el 23 de marzo. Al gobierno lo venían criticando por eso. Usted negocia, ¿y cuándo va a terminar? Bueno, hay una fecha límite, que no fue fácil. El presidente Santos ha relatado cómo estuvo en un momento determinado a punto de pararse de la mesa cuando Timochenko, Rodrigo Londoño, como es su nombre de pila, no aceptaba fijar una fecha límite. Segundo, es la primera vez en que las FARC aceptan la legitimidad del Estado, porque esto es todo dentro de la legitimidad, esto es todo dentro de la institucionalidad, y el discurso de la FARC siempre fue, nosotros no reconocemos una justicia, esa justicia, porque esa es una justicia burguesa, porque es una justicia oligárquica, es la primera vez en que las FARC reconocen un mecanismo de justicia. Tercero, justicia transicional sí, pero de todas maneras justicia. Cuarto, yo le pediría a los colombianos que no seamos tan impacientes, que le demos un cierto margen al gobierno, margen al Congreso, ya veremos de qué magnitud es finalmente el sapo. Habrá un sapo, eso sí, que nos tenemos que tragar siempre y cuando no nos ahogue, pero eso lo vamos a ver después, exacto, y de eso dependerá del Congreso. Y finalmente, como lo decía el señor presidente de la Cámara, que es que estamos tratando de salir de una situación de guerra y de conflicto. Aquí se ha hablado de 50 años, no, son más de 50 años. Es que, a ver, estamos hablando que en el año 49 se cerró el Congreso, por ejemplo, y que durante 10 años no hubo Congreso, y que hubo la violencia liberal conservadora, y que hubo el bandolerismo al que combatió los gobiernos de Alberto Lleras y Valencia, y que hubo el paramilitarismo, y que hubo la guerrilla. Entonces estamos hablando casi, yo diría, de 70 años de guerra. Entonces tratemos de entender esto para salir del conflicto. Doctor Gómez Méndez, gracias. Muy amable, muchas gracias. Presidente, gracias. Muchas gracias, y muchas gracias al doctor Gómez por aceptar esta invitación del Congreso de la Gracias República. a ustedes, porque yo soy además muy institucional y creo que el Congreso no puede ser desconocido acá y tiene que cumplir un papel en este proceso. Y en el canal del Congreso estamos comprometidos con eso, doctor Gómez Méndez. Vamos a ser unos de los abanderados en la pedagogía para la paz a todos los colombianos. Muchas gracias. Y en una próxima oportunidad tendremos otro tema en Mesa de Análisis. Hasta pronto. Científicos